Antonieta Bernardoni, Ciclostilados en voz alta. Nota introductoria. El texto que sigue es la transcripción fiel y verificada de uno de los numerosos ciclostilados difundidos originalmente por la doctora Antonieta Bernardoni entre los años 70 y 80 en el marco de su actividad médica y política vinculada a la salud mental. Por respeto a la normativa sobre privacidad, algunos datos personales han sido parcialmente ocultados, manteniendo la integridad del documento histórico. La lectura está a cargo de una voz digital. Título: De la soledad a las conexiones interpersonales, del aislamiento a la transformación verdaderamente significativa de la calidad de vida. Autora: doctora Antonieta Bernardoni. Lugar y fecha: Turín y Milán, del 14 al 19 de abril de 1978. Congreso de los alcaldes de las ciudades más pobladas de todo el mundo. Antonieta Bernardoni. De la soledad a las conexiones interpersonales, del aislamiento a la transformación de la calidad de vida, para que en los países en los que la ley atribuye a los alcaldes la responsabilidad de disponer tratamientos psiquiátricos obligatorios, cada alcalde sea cada vez más capaz de reducir el número y la duración de dichos tratamientos mediante una movilización amplia, profunda y organizada de la solidaridad popular. Propuestas concretas de actividad terapéutica dirigidas a ciudadanos y alcaldes de las grandes ciudades de todo el mundo, para que la desintegración de estas ciudades no sea irreversible. Congreso de Alcaldes de las ciudades más pobladas de todo el mundo, Turín-Milán, 14-19 de abril de 1978. Estimado señor alcalde, usted está desarmado, aunque dispone de medios que, mientras no se comparen con las necesidades de sus conciudadanos, pueden considerarse imponentes. Pero, ¿qué puede hacer con esos medios para frenar la serie de hechos al final de los cuales un joven se encuentra a ser esclavo de la droga o del alcohol? ¿Qué se puede hacer para que un ciudadano que se proponía vivir de su propio trabajo no se convierta en un atracador? ¿Qué se puede hacer para que una joven que aspiraba a vivir plenamente su propia vida no se vea un día obligada a vender su propio cuerpo? ¿Qué se puede hacer para que una persona mayor no sea apartada del tejido social que reúne todo lo que da valor a su vida? ¿Qué se puede hacer para ayudar a un niño a salir del miedo y de la infelicidad? ¿Qué puede hacer usted como alcalde por todos aquellos de entre sus conciudadanos que ya no tienen ganas de vivir? ¿Qué se puede hacer para animar colectivamente a un hombre y a una mujer a continuar su lucha por una existencia significativa? ¿Qué puede hacer para convencer a un conciudadano suyo de no dejarse llevar hasta aceptar el papel de enfermo mental? Sin embargo, todas estas situaciones desesperadas son el final de una secuencia de hechos que, por sí sola, no es inevitable. En cada una de estas historias desesperadas, ha habido momentos en los que habría bastado un gesto solidario, un vínculo interpersonal concreto, una muestra de respeto auténtico, para cortar la secuencia que convierte a ese individuo en particular en un desesperado y un excluido. Nosotros, terapeutas populares, somos muy conscientes de la importancia decisiva que, en las biografías humanas, tienen los factores económicos, sociales y políticos. Sin embargo, no se nos pasa que, con iguales condiciones económicas, sociales y políticas, hay quien logra evitar la exclusión y la degradación. En igualdad de situaciones sociales, lo que determina la diversidad de una biografía es en gran medida efecto de la conciencia política y de la soledad del mundo humano circundante, de la capacidad de conexión y de lucha no solo ante los grandes problemas económicos, sociales y políticos generales, sino también ante los problemas del individuo y de la disposición a ofrecer y, a la vez, a recibir ayuda. Pero esta solidaridad que, en igualdad de condiciones económicas, sociales y políticas, se vuelve de hecho determinante, ¿debemos acaso dejarla, como ha sucedido hasta ahora, al azar o a la improvisación?
Nosotros, terapeutas populares, tenemos una propuesta concreta y probada. Consiste en una actividad de carácter gratuito, muy concreto, colectivo, recíproco y continuado. Actividad en la que los ciudadanos de un barrio, un bloque de viviendas, una calle o un lugar de trabajo se interesan recíprocamente por la felicidad de los demás. A los alcaldes les ofrecemos una contribución para superar en parte la asistencia actual, siempre costosa y humillante, a veces inútil y estúpida, pues no sirve a quienes va destinada. A los alcaldes les ofrecemos un medio eficaz para luchar contra la desintegración social. A cambio de ello, solo solicitamos lugares donde podamos reunirnos de manera metódica y continuada para nuestras asambleas. Pero, ¿cómo se desarrolla en la práctica una asamblea de actividad terapéutica popular? Es difícil decirlo, porque cada vez el modo de proceder, el desarrollo de los debates, las decisiones adoptadas, las peticiones y las ofertas de ayuda mutua, las críticas, los estímulos al crecimiento de la personalidad de cada uno, como condición para el crecimiento de la personalidad de todos, crean un clima particular que hace que cada asamblea sea diferente. Sin embargo, algunos datos, sin los cuales ya no se podría hablar de actividad terapéutica popular, permanecen constantes. Entre ellos, la ausencia absoluta de líderes manifiestos o encubiertos, un análisis concreto de situaciones concretas que rechaza interpretaciones irracionalistas y anticientíficas de la realidad, la disposición a escuchar, la ausencia de comentarios en voz baja, puesto que todo lo que se dice debe decirse a la asamblea en conjunto, no a la persona individual. A lo largo del debate surgen disponibilidades, tiempo, capacidades y energías que ofrecer, y también surgen necesidades humanas que deben satisfacerse mediante una relación interpersonal de generosidad mutua. Habitualmente, la ayuda mutua se desarrolla a través de canales complejos, por lo que es difícil determinar quién da, qué se da y cuánto se da. De la asamblea se desprende la impresión general de una profunda solidaridad recíproca, de una fuerza colectiva que valora la personalidad de cada uno y de todos, en un ritmo constante de crecimiento que implica también a las personalidades que parecían ya haberse resignado a la simple supervivencia. En este ambiente, incluso las personas de más edad recuperan la capacidad de establecer relaciones interpersonales más intensas, reafirmando con firmeza el derecho a vivir con plenitud cada día de su vida. Al final de la asamblea, algo ha cambiado de forma concreta o está a punto de cambiar en el entorno social cercano. Una persona mayor que ya no estará sola, un niño que ya no temerá la escuela o la oscuridad, alguien que se creía inútil y que habrá descubierto, en cambio, que es valioso. Un fervor general de cambio y muchos ciudadanos que, de ser objeto de asistencia, han pasado a ser protagonistas de la transformación social. Incluso quienes han sido considerados enfermos mentales se encuentran, casi sin darse cuenta, perteneciendo a una comunidad que los reconoce como miembros propios con pleno derecho, sin más exclusión, sin humillación, sin diferencias. Pero lo que es una asamblea de actividad terapéutica popular solo puede comprenderse plenamente a través de la participación directa. Por eso, le invitamos a participar en nuestras asambleas o, mejor aún, a promover la creación de numerosos colectivos de actividad terapéutica popular en su ciudad. ¿Qué se entiende por actividad terapéutica popular? Por actividad terapéutica popular entendemos no una actividad médico-curativa, sino una nueva forma de actividad popular preventiva de carácter gratuito, colectivo, concreto, continuado y recíproco, que tiene por objeto el estudio científico de la personalidad, del comportamiento y de las relaciones interpersonales, la promoción y la transformación de la calidad de vida y de la ayuda mutua entre conciudadanos. Esta actividad se define como terapéutica solo en el sentido de que los ciudadanos se cuidan y se ayudan mutuamente para superar los problemas y dificultades de la vida, así como los conflictos que surgen en la vida cotidiana y de la personalidad de cada uno.
La actividad terapéutica popular es colectiva, ya que la capacidad terapéutica pertenece a una colectividad en su conjunto y ninguno de sus miembros es capaz de ejercerla individualmente, a título personal, en toda su plenitud. La actividad terapéutica popular es gratuita, se alza con fuerza contra el mercado de la ayuda humana. La ayuda mutua puede donarse, pero no venderse, representa un valor de uso, no un valor de cambio. La actividad terapéutica popular es concreta, por la atención dirigida a los aspectos materiales de la vida y a las relaciones interpersonales de poder y de fuerza, explícitas o disimuladas. La actividad terapéutica popular es continuada, puesto que en todo momento el ciudadano con dificultades reales o potenciales conoce el lugar donde otros ciudadanos están vigilantes, dispuestos a ofrecerle la ayuda que necesita. La actividad terapéutica popular es recíproca, en la medida en que quien ayuda es al mismo tiempo ayudado. Si el papel de quien ayuda y el papel de quien es ayudado no son recíprocos e intercambiables, la ayuda no será más que un proceso de colonización enmascarada. Los objetivos de la actividad terapéutica popular son esencialmente los siguientes. 1. Liberación progresiva y valoración, en la medida de lo posible hoy en día, de la personalidad de cada terapeuta popular, es decir, de cada participante individual en la actividad terapéutica popular, no importa lo grandes que sean. Por grandes que sean las dificultades frente al mundo, externo, de sí mismo, de los demás. 2. Promoción de la solidaridad en toda forma que la inventiva y la generosidad popular sepan descubrir hoy. 3. Resolución de aquellos conflictos interpersonales que nosotros denominamos conflictos adicionales o superables, en la medida en que pueden desde ahora ser superados mediante el ejercicio de la crítica y la autocrítica, así como mediante un examen concreto, a nivel microsocial y micropolítico, de situaciones concretas con vistas a su transformación concreta. Desenmascaramiento de la psiquiatría, del psicoanálisis, de la psicología, como instrumentos de desvalorización de la personalidad humana al servicio de la explotación y como expresiones de una concepción irracional o pseudo-racional del mundo, del ser humano y de la naturaleza. 5. Lucha por la realización del derecho a la salud, que debe llevarse a cabo en estrecha vinculación con las organizaciones de los trabajadores y con las entidades locales, mediante la difusión de los conocimientos fundamentales relativos al cuerpo humano sano y enfermo, con especial atención a la actividad nerviosa superior, a la prevención de las enfermedades y a la promoción concreta de la salubridad del entorno de vida y de trabajo, a fin de poder colaborar mejor con los técnicos de la salud y supervisar conscientemente su actividad. En el ámbito de las ciencias humanas, y limitado a la formación y la valorización de la personalidad del individuo, la actividad terapéutica popular, que es el resultado de una investigación científica llevada a cabo de manera metódica desde 1949 por trabajadores en dificultad erróneamente definidas como de carácter personal y de incumbencia psiquiátrica, constituye una contribución específica a crear las condiciones necesarias y suficientes para una investigación científica de masas que tenga por objeto la felicidad personal de cualquiera que no viva explotando u oprimiendo a otros hombres. Es necesario reiterar aquí con firmeza que la actividad terapéutica popular no constituye de ningún modo un acto médico, sino que representa la expresión de una irrenunciable capacidad de investigación científica colectiva relativa a la personalidad y a la biografía propias y ajenas, capacidad que todo ciudadano no solo posee, sino que también debe desarrollar y fortalecer de manera concreta y crítica en sí mismo y en los demás, para alcanzar el grado más elevado de humanidad que ya hoy le es históricamente posible, teniendo en cuenta su individualidad biológica, su visión del mundo, así como la división de la sociedad en clases y las luchas que en dicha sociedad, con su participación, se desarrollan y que, sobre él, de manera no mecanicista sino dialéctica, repercuten. Terapeuta, en el sentido originario de la palabra, es quien sabe ponerse al servicio del crecimiento y del desarrollo de los demás. Terapeuta, en griego, también es el agricultor que se ocupa del crecimiento de una planta.
El terapeuta, según la actividad terapéutica popular, es cualquier persona que sea consciente de que puede desarrollar y potenciar su propia personalidad únicamente contribuyendo al desarrollo y valorización en todos sus aspectos, de la personalidad de los compañeros, quienes, recíprocamente, tendrán el mismo cuidado hacia usted. La actividad terapéutica popular responde de manera concreta a necesidades, a contradicciones, a conflictos humanos reales, de modo que todos los participantes alcancen un nivel de vida más satisfactorio y una expansión de las capacidades personales mucho más amplia de lo que antes no se habría osado imaginar. Así, es posible empezar a vivir una vida nueva, más intensa, afectivamente más cálida, intelectualmente más rica, históricamente más significativa, pues, a medida que avanzan la transformación y el análisis realizados en el transcurso de la actividad terapéutica popular, las repercusiones colectivas de las acciones individuales, así como las repercusiones individuales de las acciones colectivas, pueden analizarse y vivirse de manera cada vez más racional y cada vez más coherente en sus aspectos concretos. La rápida difusión actual de la actividad terapéutica popular impulsa una investigación científica de masas de proporciones inesperadas, orientada a indagar y ocupar los espacios relativos a la formación continua, a lo largo de toda la vida, de la personalidad del individuo, así como a la valorización recíproca de la personalidad humana. De este modo, la actividad terapéutica popular podrá responder a las necesidades propias de la transformación y el conocimiento de la personalidad y el comportamiento de los individuos, necesidades cuya satisfacción ha sido hasta ahora confiada por la clase dominante a pedagogías conservadoras y reaccionarias, y en los casos difíciles, a la psiquiatría, el psicoanálisis y la psicología, ciencias falsas pero metodologías muy concretas de opresión, falsificación, exclusión, ocultación del privilegio y explotación, orientadas a justificar y hacer aceptar el mundo existente, atribuyendo al individuo dificultades que no están en él, sino que nacen de las actuales relaciones de producción. ¿Por qué un alcalde tiene hoy el deber de comprender qué es la psiquiatría? Un alcalde tiene el deber de entender qué es la psiquiatría, ante todo porque este deber no incumbe solo al alcalde, sino a todo ciudadano que quiera vivir una vida consciente de los procesos históricos que se están desarrollando actualmente. Pero, además del deber de todos, queremos dirigir un llamamiento especial a los alcaldes italianos y a los de otros países, a quienes pueda corresponder algún día la responsabilidad de dictar disposiciones sobre tratamientos psiquiátricos obligatorios. Comprender qué es la psiquiatría no es tarea de los psiquiatras, es decir, de quienes, a través de la psiquiatría, obtienen de la humillación y de la desvalorización de la personalidad ajena privilegios y honores. Comprender qué es la psiquiatría es tarea de todo ciudadano. La actividad terapéutica popular ha librado desde el principio la batalla contra toda forma de psiquiatría, una batalla sin la cual no se puede ser hombres y mujeres de nuestro tiempo. Es una batalla que se ha hecho más difícil porque, junto a los viejos psiquiatras que torturaban a los llamados pacientes con electroshocks y camisas de fuerza, en estos últimos años han surgido psiquiatras aparentemente más humanos que en realidad están al servicio de las multinacionales que producen psicofármacos. Afirman que quieren suprimir las instituciones psiquiátricas, pero, bajo cuerda, planean hospitales psiquiátricos para adultos y niños. En este momento de transición, todo ciudadano, y en particular todo alcalde, no puede dejar de tener en cuenta que un aspecto nada desdeñable del momento histórico que estamos viviendo viene dado por el hecho de que la psiquiatría se encuentra en una crisis irreversible, tanto por motivos políticos como por motivos científicos. En efecto, a la toma de conciencia por parte de los trabajadores y de sus organizaciones sobre el uso político de la psiquiatría, que atribuye a culpas del individuo los males de la sociedad, se van sumando ya, desde todas partes del mundo, datos que tienden cada vez más a respaldar la hipótesis de que la enfermedad mental sea una entidad convencional, a la que remitirse carece de fundamentos científicos. Hoy puede afirmarse con razón que no hay un uso correcto de la psiquiatría, como tampoco lo hay de la deportación, del mismo modo que no se concibe un campo de exterminio más confortable.
La psiquiatría está en crisis irreversible. El psicoanálisis, que intentó presentarse como una alternativa, en realidad no es más que un medio más sofisticado de falsificación de lo real al servicio de conservar el poder existente. El psicoanálisis, en efecto, es un instrumento de falsificación y disimulo que ha logrado camuflarse como instrumento de desenmascaramiento, tanto en la personalidad del individuo como, a veces, incluso a nivel de una sutil transposición, en el ámbito social, de supuestas estructuras intrapsíquicas y supuestos impulsos instintivos, como si la sociedad no formara y transformara al individuo más de lo que el individuo puede formar y transformar a la sociedad. El psicoanálisis ejerce su acción social atribuyendo a conflictos internos del individuo sufrimientos generados por una sociedad dividida en clases, enmascarando así la lucha que, sin excluir ningún golpe, se desarrolla fuera del individuo que sufre, infligiéndole heridas que solo pueden ser curadas cuando se identifican correctamente y se eliminan sus causas. Los niños y los muy jóvenes como terapeutas populares. La inagotable riqueza humana que la actividad terapéutica popular puede hacer aflorar en la población de un territorio está formada, en un porcentaje significativo, por jóvenes y por niños que hallan en las relaciones de reciprocidad de la actividad terapéutica popular un factor muy favorable para el crecimiento y la valorización de la personalidad y de las relaciones interpersonales. En efecto, para la actividad terapéutica popular, todos somos educadores, todos tenemos que ser educados. Los niños y los jóvenes son escuchados por los adultos y los ancianos con un profundo respeto, y sus necesidades siempre se tienen muy en cuenta, del mismo modo que ellos, recíprocamente, tienen en cuenta las necesidades de los adultos y los ancianos. La sala de juegos que los terapeutas populares habían preparado inicialmente para que los niños pudieran entretenerse allí mientras los padres debatían entre sí, se cerró de inmediato por falta de asistentes. En efecto, conforme los niños comprendían la importancia que tenía también para ellos la investigación realizada en las asambleas de actividad terapéutica popular, empezaron a pedir quedarse con los adultos, a debatir, a decidir, a proponer medidas concretas e incluso en algunos casos a ordenar el curso de la discusión. Estos niños son hoy terapeutas de pleno derecho y sus propuestas y su disponibilidad se han revelado a menudo de una utilidad extraordinaria para salir de situaciones difíciles. Así, sin gasto alguno, y más bien con un notable ahorro, la actividad terapéutica popular aporta su contribución para que los jóvenes y los niños, al interactuar de forma igualitaria y recíproca con los adultos y con las personas mayores, se vuelvan cada vez más responsables, conscientes y felices. A la luz de nuestras experiencias, queremos ahora considerar brevemente el proyecto de la ciudad de Turín, que en noviembre de 1977 destinó para la infancia de 3 a 14 años más de 50.000 millones de liras del presupuesto ordinario, equivalentes al 20% del mismo, con la esperanza de crear, mediante la escuela, mediante la llamada enseñanza obligatoria, las condiciones que permitan formar a jóvenes distintos de los actuales. Nosotros, desde la actividad terapéutica popular, aún apreciando los objetivos de tales inversiones de dinero y de energías, consideramos que no es posible formar a jóvenes diferentes, en el sentido más positivo del término, si la inmensa mayoría de los adultos no se ve a su vez implicada, como se hace habitualmente a través de la actividad terapéutica popular, en procesos educativos y de autoeducación que permitan que cada cual, sea cual sea su edad, esté en condiciones de transformarse al mismo tiempo en alumno y en maestro que, mientras intenta enseñar a vivir a los jóvenes, aprende de los jóvenes a vivir de una manera nueva, de una manera distinta. Un plan para la juventud que se apoye exclusivamente en la escuela no puede ser plenamente eficaz, aunque para nosotros la escuela conserva toda su importancia, ya que ningún terapeuta popular es partidario de la idea, de corte oscurantista y clerical, de desescolarizar la sociedad. Un aumento de las capacidades personales y de las relaciones interpersonales de niños y jóvenes, tal como se manifiestan en las asambleas de actividad terapéutica popular,
no pueden alcanzarse plenamente si no se implica directamente en los procesos educativos a las figuras más significativas en la vida del niño, padres, familiares, vecinos y compañeros de juego. En nuestros debates, sobre todo gracias a los niños, la escuela está siempre presente. Además, muchos de los padres que asisten a las asambleas de actividad terapéutica popular forman parte de los órganos representativos de la escuela. El hecho de que, a lo largo de nuestras asambleas, los padres participen de forma directa en procesos de educación permanente, de transformación de su propia personalidad y de las relaciones interpersonales, da a estos padres un interés muy vivo por el mundo de la escuela y por los problemas educativos, así como una capacidad concreta para actuar en favor de una renovación real en este ámbito. Al sentirse escuchados y respetados por los adultos, los jóvenes y los más pequeños aprenden con alegría, sin esfuerzo, a respetar a esos adultos que antes no los respetaban. Aprenden a respetar a los adultos y, al mismo tiempo, el fruto del trabajo de los adultos. Aprenden también a respetar las plantas y las cosas, por lo que, en una ciudad donde la actividad terapéutica popular actuara a nivel de cada barrio, no se registrarían, desde luego, esos innumerables episodios habituales de gamberrismo menor, de pequeños vandalismos, de pequeñas violencias, cuyos protagonistas, en la inmensa mayoría de los casos, son chicos de 6 a 14 años. La actividad terapéutica popular crea un entorno favorable para que el niño o el joven puedan expresar y superar parcialmente las tensiones vividas dentro y fuera de la familia. Tensiones originadas por las relaciones laborales, por las condiciones de vida, a menudo por el desarraigo de las regiones de origen. Debatir con los padres en un entorno como la Asamblea de Actividad Terapéutica Popular, donde nadie tiene derecho a imponer nada a nadie, constituye un primer paso para el reconocimiento concreto del derecho de los jóvenes a ser protagonistas de su propia formación. Las viejas generaciones, divinizándose a sí mismas, pretenden crear a las nuevas generaciones a su imagen y semejanza, pero la mirada aguda de los jóvenes y su profunda inquietud hacen que las nuevas generaciones se den cuenta pronto de que este mundo necesita mucho ser cambiado, aunque a menudo, para muchos de ellos, no será fácil descubrir de qué modo y con qué instrumentos. Para los terapeutas populares, la educación no es adaptación ni condicionamiento al mundo actual, sino búsqueda de lo nuevo. Implica llevar adelante una lucha que sea, a la vez, formación propia y transformación del mundo. Bibliografía. A. Bernardoni. Psiquiatría sin futuro. La línea editorial. Padua, 1975. A. Bernardoni. La actividad terapéutica popular contra la acción psiquiatrizante de los equipos médicos psicopedagógicos en el período histórico que marca la crisis irreversible de la psiquiatría. Cooperativa Typography, Módena, 1976. A. Bernardoni, la actividad terapéutica popular. Actividad terapéutica popular. Para obtener información sobre el lugar de los encuentros mensuales y semanales, para contactos y para solicitar publicaciones relacionadas con la actividad terapéutica popular, sírvanse escribir a Antonieta Bernardoni, Viale Crispi, 4100 Módena, o bien llamar por teléfono, solo por la tarde, a los siguientes números: 059 Ciclostilato Improprio, preso Laura Barbieri, Viale Crispi, 4100 Módena, 13 de abril de 1978.